Hoy te quiero hablar un poco más acerca de nuestra sombra y cómo podemos utilizarla para avanzar más en nuestro camino espiritual. Yo al principio, y yo siento que a todos de pronto nos pasa, ¿cierto? Es como ese proceso o esa etapa en el despertar espiritual en donde tú crees o sientes que tienes que estar siempre vibrando y siempre feliz porque ahora eres espiritual y existe esa idea sobre ese concepto espiritual que es que tú no puedes sentir ninguna de las emociones bajas porque se supone que tienes que estar vibrando constantemente en amor y en felicidad y no puedes estar bravo y etcétera. Y esta etapa del proceso no nos deja ver estas emociones bajas que estamos maquillando como una herramienta para avanzar. Y esto fue lo que me pasó a mí. Y hoy te quiero contar cómo muchas veces esa actitud no nos deja avanzar. Entonces te voy a contar algunas cosas que me han servido en mi camino para darme cuenta de mi sombra, poder integrarla, poder hacerla consciente y que ya no manifieste cosas en mi vida que realmente no deseo. Yo tuve mi despertar espiritual en el 2013 gracias a una experiencia muy fuerte que básicamente era tendinitis en el hombro derecho, además de haberse acumulado con una ruptura romántica, una toma de psicodélicos, de LSD, que también me ayudó a despertar. Pero todas estas cosas se combinaron y se agruparon en una sola, y en ese momento llegué a tocar fondo. Cuando tú tocas fondo, lo único que queda hacer es empezar a subir. Entonces tuve una crisis de identidad y bueno, empecé a estar abierto a más información. Básicamente empecé a meditar y lo tomé como un hábito todos los días. Y empecé a leer más sobre todos estos temas, espiritualidad, metafísica, a conocerme a mí mismo, mi mente. Y empecé a darme cuenta, ok, los espirituales, ¿cierto? Las personas espirituales, ¿cuál es la meta real? Vivir en amor incondicional, como lo hacían muchos maestros ascendidos, como lo siguen haciendo. Pero esta idea de que tienes que estar constantemente en un estado bueno de vibración, ¿cierto? Porque puede venir por esa idea de que, ay, no, si yo estoy en mala vibración, voy a traer cosas que reflejen esa mala vibración, entonces siempre tengo que estar en vibración alta, en pensamientos altos de gratitud, alegría. Y cuando siento algo extraño, diferente o vibraciones bajas, tengo que hacer todo lo posible para no sentirlas y mantenerme en vibración baja, vibración alta. Siempre mantenerse en vibración alta. Entonces eso es parte del ego espiritual. Muchas personas piensan que el ego espiritual solamente se trata de ser sentirse superior a los demás, arrogante, ¿cierto? Como muy egocentrista. Muchas veces eso es el ego espiritual, pero el ego espiritual también es lo contrario. Es que esa persona se sienta como no es suficiente, es inferior, hay gente siempre mejor que yo, hay gente que es más espiritual que yo y yo no soy todavía tan espiritual. Entonces va para los dos lados. Pero entonces este ego, digamos que el inferior, ¿cierto? El que no te cree hacer sentir, el que no te quiere hacer sentir suficiente de que realmente eres valioso simplemente por existir, empieza a usar la espiritualidad como un disfraz para maquillar las cosas incómodas, todas estas emociones. Yo siento que es una etapa, a todos nos pasa, bueno, no sé si a todos, pero en mi caso fue así. Yo empecé a meterme más en la espiritualidad y usé la espiritualidad al comienzo fue como para escapar de mis propios traumas, de mi propio miedo, de mi propio dolor. Empecé a usar estas cosas para cubrir mi mal genio, mi envidia o las cosas con las que no estaba de acuerdo, porque si alguien decía algo y yo no estaba de acuerdo, tenía que decirle como ser complaciente y decirle como bueno, sí, a pesar de que estaba pensando otra cosa y no quería como generar esa fricción ahí entre diferentes opiniones, entonces yo decía, sí, tienes razón. Y empecé a maquillar todas estas cosas que la mayoría de nosotros tenemos, como la inseguridad, la duda. No quería que nadie me viera teniendo mal genio porque se supone que ya soy espiritual. Y eso me pasaba mucho con mi mamá antes, porque mi mamá empezó a verme en esa transformación de no espiritual a espiritual. Realmente todos somos espirituales, lo sepamos o no. Pero lo digo en el sentido en como, bueno, sí, más metido en estos temas y empecé a meterme y mi mamá veía. Y muchas veces pasaba que a mí me daba mal genio. Me daba mal genio y yo trataba de ocultarlo o pretender o fingir que no estaba con mal genio. Porque soy espiritual, no puedo demostrar y no puedo dejar mi ego espiritual que era inferior, como no puedo dejar que otras personas me vean tener mal genio o responder con rabia o lo que sea. Porque dirán, al fin que Diego, tú tienes que ser espiritual y no puedes sentir todas estas cosas. Y muchas veces mi mamá me lo decía, no hay odio hacia ella, solamente
ahora me doy cuenta de que es un maestro constante. Todas las personas en nuestra vida son un maestro constante. Pero ella me decía eso. Era como que algo no salía como yo quería o pasaba algo. Cosas, sí, situaciones y circunstancias en mi vida y yo empezaba a sentir rabia y empezaba de pronto a alzar la voz y a hablarle así o no sé, cosas así. Ella de una vez decía, no es que era tan espiritual, mire la rabia, ¿para qué le ha servido leer todas esas cosas, meditar? ¿Para qué? Mire, sigue teniendo rabia. Entonces eso me daba más rabia, me daba más mal genio escuchar y dejar que otra persona me viera así. Entonces yo siempre reprimía esas cosas. Siempre reprimía todas estas cosas incómodas, el mal genio, no sabía cómo administrarlo. Entonces prefería reprimirlo para no tratar con ello, pensando que así se iba a ir. Lo que pasa es que nunca se va, se queda atascado y cada vez crece más. Y eso es lo que a muchas personas nos pasa al principio de nuestro desarrollo espiritual. Nos convencemos de que la idea tengo que ser solamente amor y no puedo expresar ninguna de estas cosas porque no se puede. Ahora yo soy espiritual, no puedo tener estrés, no puedo tener mal genio no puedo criticar, juzgar, no tener pensamientos. Todas estas cosas son como una camisa de fuerza. No nos dejan que el camino sea un poco más fluido, entendiendo de pronto que esa parte, esa etapa, tenemos que pasarla. Tenemos que pasarla, sentirnos como, tengo solamente que estar en vibración alta. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que esa es realmente la meta, ¿cierto? Pero para llegar a la meta, no llegamos a esa meta de ser como siempre vibración alta, no por tratar de ocultar las cosas, pero llegamos a esa meta es a través de las cosas que estamos ocultando, a través del mal genio. A través de entender todas estas sombras, que es básicamente sombras, están en las sombras. Tú no eres consciente de por qué tienes el mal genio, cuál es la causa del mal genio realmente, ¿cierto? O por qué me da envidia, o por qué tengo tanta preocupación, o por qué cuando alguien habla de esto me siento como a la defensiva y tengo que tener razón, siento que tengo que tener razón, o tengo pensamientos de juicio hacia mí mismo, tengo inseguridades frente a algún tipo de cosas, voy a hacer algo en mi vida y siento dudas, no confío en mí. Y en lugar de reprimir todas esas ideas, empezar a como a indagar en cada uno de esos procesos y empezar a cuestionarlos. Ya no están en las sombras cuando hacemos eso. Empiezas a alumbrarlo literalmente con tu conciencia y dejan de ser inconscientes. En lugar de dejar que sigan inconscientes siempre que salen y como, tengo que reprimirlo, miren eso. Un anuncio y no me he dado cuenta. Ahora no lo puedo quitar. Eso me parece re loco. Ojalá no pase nada con el video, pero es como tan descarados que te ponen anuncios ahí. Es como, nunca aparecen anuncios. Y ahora que, no sé si hayan dado cuenta, ya sé por qué pasó, fue que sacó el video, pero bueno, bueno, no pasa nada. El caso, omitan eso. El caso es que en lugar de tratar de reprimir todas esas cosas, empezamos a mirarlas, las traemos de las sombras a la luz, empezamos a observarlas y lo que va a pasar es que tú vas a poder aprender sobre esas cosas en lugar de reprimirlas, en lugar de disfrazarlas o tratar de ignorarlas porque son incómodas muchas veces. Las usas como herramienta para llegar a la meta, ¿cierto? Que es estar libre del juicio hacia ti mismo y hacia los demás, estar constantemente en amor. Esa es la meta finalmente, pero no la meta de que ya estoy en amor, solo vibro en amor y buenas vibras para todo el mundo. Eso es ser espiritualmente tóxico, porque no estás siendo auténtico y genuino, no estás vibrando en esa real vibración, sino que estás aparentando de que estás vibrando en esa vibración y tenemos un montón de sombras, que es lo que realmente nos hace vibrar de cierta manera. Entonces, es normal que uno pase por esas, yo siento. Es como, sí, es un proceso en donde a veces sentimos que tenemos que estar vibrando de manera tóxica en amor y no queremos pasar por lo incómodo, pero a medida que uno empieza a avanzar, por lo menos eso es mi camino, ¿no? Es como siempre te comparto lo que me ha servido a mí. A medida que uno empieza a avanzar en el camino se da cuenta de que no es útil ni necesario correr de las sombras, de las cosas incómodas. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que cuando estaba en la primaria se burlaban de mí porque tenía una cabeza grande, supuestamente. Y yo escuchaba a todas mis compañeras y mis compañeros diciendo, Diego es un cabezón, tiene cabeza grande y tiene el cuerpo chiquito.
sin ser realmente así, yo de tanto escucharlo empecé a pensar que sí, tengo una cabeza muy grande y la gente se burla porque soy cabezón. Entonces me di cuenta que en ese momento, pues eso tenía como una inseguridad en mí. Siempre estaba pendiente de qué van a decir sobre mi cabeza. Y luego, cuando empecé a tener mi despertar espiritual, empezaron a salir esas mismas ideas y yo no quería tratarlas. Porque no importa que tengo inseguridades, voy a solamente vibrar en lo más alto posible. Porque si vibro en inseguridad o en duda o en todas estas cosas, voy a traer cosas malas. Y pasé mucho tiempo así hasta que me empecé a dar cuenta de que estas ideas resurgían nuevamente, era para que yo las mirara y empezara a cuestionar qué es lo que yo tengo que estar creyendo de mí para sentirme de esta manera. ¿Qué es lo que yo estoy definiendo en mi realidad como verdadero en mí para poder tener este sentimiento de inseguridad o pensar que los demás no me van a aceptar por mi cabeza grande? ¿Qué es lo que yo tengo que estar creyendo como verdad? Entonces, ya dejaba que esa sombra no estuviera en las sombras, la sacaba de ahí, empezaba a traerla a la luz y yo empezaba a preguntarme eso, ¿qué es lo que yo tengo que estar creyendo como verdad en mi vida para sentir esto? Y una de las cosas que salieron es que, Diego, tú le das mucha importancia a los demás, le das más importancia de la opinión de los demás que la tuya propia. Tu valoración, tu aprobación como persona no te la das tú, sino esperas que siempre te la dé alguien más. Entonces por eso te sientes inseguro, porque la opinión de los demás es mucho más valiosa para saber que eres suficiente. Y si alguien te dice que no, te vas a sentir insuficiente. Entonces todas esas cosas uno empieza a traerlas y yo digo, esto no tiene sentido. No tiene sentido porque si yo sigo pendiente y esperando que alguien me acepte, siempre voy a ser una víctima. La aceptación y mi aprobación tiene que venir desde adentro. Entonces uno empieza a ajustar esas sombras, empieza a traerlas a la luz, empieza a indagar, a cuestionarlas, a investigarlas. Y luego apropiarlas, sí, esto es lo que yo estoy sintiendo, probablemente lo adopté o lo aprendí de mis papás o de mi infancia, lo que sea. ¿Será que realmente lo prefiero en este momento? Si no, tú empiezas a ajustarlas. Entonces ya no se vuelve una espiritualidad tóxica en donde tú dices solamente luz y amor, vibra amor, namaste, todo amor, no sé qué, bla, bla, bla. Y no me estoy burlando de la gente. Alguien dice, no te burles de la gente, no me estoy burlando. Porque yo pasé por ahí, solamente digo que si una persona realmente quiere avanzar, probablemente ese estado fingido de amor no es lo que les va a permitir avanzar. Yo pasé muchos años por ahí, luego me di cuenta, Diego, te estabas ocultando otra vez en el ego espiritual, solamente haciendo creando una identidad de ti que solamente es espiritual. Es una persona espiritual. No puedes opinar cosas de maneras controversiales porque un espiritual no hace eso. Un espiritual no piensa en dinero. Un espiritual no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, luego de que yo salí de ahí, empecé a darme cuenta, tengo que mirar las sombras. Eso fue lo que empezó a potenciar mi camino. Empecé a tener mucho más conciencia sobre mí mismo. Ya no estaba en espiritualidad tóxica, sino empecé a usar todas estas cosas incómodas que estaban allá en lo oculto, en lo oscuro, en las sombras, como escalones para empezar a avanzar. Y eso es lo que realmente les animo a hacer. Que probablemente si estás pasando por esa etapa en donde tú sientes que el amor y todo esto es como solamente color rosas y todo perfecto, amor, vibración alta, siempre amor, hermanos, hermanas, namaste, está bien, pero ten en cuenta de por qué lo estás haciendo. ¿Estás haciendo eso porque no quieres mirar lo otro? Porque sientes inseguridades, porque tienes miedo, porque no puedes dormir en la noche, porque tienes angustia, porque tienes ansiedad constante. Cuando nadie te ve, cuando ya estás ahí acostado en tu cama y tú empiezas a pensar en tu vida y en ti mismo, todas esas cosas. No se trata de ocultarlas, se trata de integrarlas, empezar a mirarlas. No ocultarlas con falsas apariencias, máscaras en ti mismo, sino empezar a tener como ese reto y decir, voy a enfrentar estas sombras, mis demonios. Esos son los demonios, cosas inconscientes que están en tu mente, que están automáticas, que están creando una realidad que no está basada en aspectos positivos para ti. Mirarlos. Primero es darse cuenta que estás actuando de estas maneras o que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, otro ejemplo, aparte de mi cabeza, era que siempre he dicho cuando yo iba saliendo de una puerta o de algún sitio, ¿cierto? Abría una puerta y yo veía que alguien estaba como que también saliendo, yo le sostenía la puerta a esa persona para que saliera. Entonces yo estaba esperando, pero ¿por qué lo hacía, cierto? Yo estaba esperando el gracias de esa persona. Me doy cuenta de que estás ahí, te apruebo.
Y cuando alguien pasaba y salía del sitio y no me decía gracias, yo sentía como una rabia y decía, oiga, idiota, no ve que le acaba de abrir la puerta, por lo menos diga gracias. Yo empecé a darme cuenta de eso. ¿Por qué estoy sintiéndome así? ¿Por qué estoy imaginando que tengo que responderle a esta persona? ¿Por qué? No lo ocultaba ni lo ignoraba, sino ¿por qué me siento así? ¿Por qué me estoy sintiendo así como con ganas de golpear a esa persona? Otra cosa que me pasaba en mi infancia era como miraba mucho a los hombres que me miraban porque era un reto. Era como que, mira, ¿le debo algo? Me le parecía a su mamá, sapo y jue... Muchas veces me golpearon, literal, por esa actitud de que tengo que demostrarle al hombre que yo soy más fuerte y nunca le voy a quitar los ojos. Que mira, a ver quién gana, quién gana. Entonces yo empecé a traer todas esas cosas a la conciencia y yo decía, pero ¿por qué actúo así? Porque soy inseguro. ¿Pero por qué estoy inseguro? Ah, bueno, porque tú crees que no eres suficiente. Tienes que demostrar tu valía. Cosas así. Uno empieza a indagar y empieza a preguntar si empieza uno poco a poco. Puede ser poco a poco, que uno empieza a soltarlas, o instantáneamente tú las sueltas y dices, ya no voy a hacer así, me tiro al vacío. ¿Qué pasa? Pero muchas veces nuestra mente no cambia así. La mente tiene que ir soltando el proceso. Tengo que tener un proceso. Ese proceso es el tiempo que tú crees que necesitas para soltarlo inmediatamente. Pero las sombras, nuestras sombras, esas actitudes oscuras de nosotros que nadie quiere ver o que no quieres que nadie vea, son las cosas, básicamente, nuestras mejores herramientas para aprender a avanzar o avanzar de maneras mucho más efectivas en nuestro camino espiritual. Porque otra vez, nos atascamos y nos quedamos solamente en la idea de solo amor y luz. Tenemos que tratar las sombras y alumbrarlas. Y luego así vamos a ser genuinos cuando tengamos ese amor y luz real, no fingido, ni tóxico, ni desde el ego espiritual, sino eso es lo que te vuelves. Básicamente todos estamos practicando eso. Otra vez digo, yo no he llegado allá, pero sí he visto un proceso brutal en mi vida desde el 2013. Brutal. O sea, no soy nadie parecido a la persona que yo era en el 2013. Y tampoco lo digo por presumir, sino que he trabajado las sombras, como tú también probablemente lo estés haciendo. Y cada vez que uno trata las sombras, salen más. Y cada vez es más incómodo tratarlas. Pero es que es tan incómodo mirar esas partes de uno mismo. Porque cada vez más, o sea, uno se puede meter ahí y empieza a sacar como un barril sin fondo. Y no lo digo por desalentarnos, sino que hay muchas cosas, condicionamiento, o sea, antiguo, obsoleto en nuestra mente que nos hace actuar y sentir y creer de ciertas maneras que no nos benefician realmente. Y empezar a mirar eso es muy incómodo para muchos de nosotros. Pero la única manera de solucionarlo es mirarlo, apropiarlo. Esto es mío, yo soy esto en este momento. Porque si tú no apropias algo, ¿cómo lo vas a cambiar? Si no te adueñas y dices esto es mío, no vas a poder cambiarlo. Tienes que aceptar, sí, yo soy una persona que es insegura. Soy una persona que no se cree suficiente. Es una persona que duda de sí misma. Es una persona que bla, 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 etcétera, lo que sea. Aceptarlo. Eso es. Cuando tú lo aceptas realmente, puedes empezar a cambiarlo. Puedes empezar a cambiarlo, entonces finalmente tus demonios se vuelven tus mejores amigos. Porque entre más trabajes, más consciente vas a ser de todas estas cosas de ti y las vas a poder cambiar y vas a poder sintonizarte a una versión de ti que es mucho más amorosa realmente. Más compasiva realmente, más amigable, mucho más, sí, abierta de corazón. Todo esto se trata también de abrir nuestro corazón. Abrir nuestro corazón significa empezar a sentir nuevamente, empezar a sentir todas estas cosas. Dejar de ocultarlas porque en el pasado fueron muy dolorosas y empezar a sentirlas. Empezar a aceptarlas y empezar a cambiarlas. Y sí, otra vez le digo a una persona, puso ayer un comentario diciendo, no te burles del proceso de la gente porque solamente piensan que son amor y luz. No me estoy burlando. Y si en algún momento me estoy burlando de ellos, no me estoy burlando de ellos, sino de mí. Cuando yo era ingenuo, creyendo que solamente tengo que estar luz y amor. En lugar de estar mirando las cosas incómodas, las preguntas fuertes de la vida y mirarlas enfrente de mí, dentro de mí, para empezar a cambiarlas. Entonces, otra vez te digo, no es el final de mi proceso. Nunca va a ser el final de mi proceso probablemente. Pero el hacer eso hace que tú te empieces a abrir más a la vida y empieces a cambiar tus programas, creencias en tu subconsciente.
que van a sentir, que van a empezar a atraer más cosas que reflejen esa misma vibración y ese trabajo que has hecho en ti. Es como pulirte. Tú eres la escultura, tienes que pulirte, sacarte las cosas que ya no te sirven para quedar como un diamante. Es básicamente eso, pero el diamante necesita fricción. No va a salir de la nada. Necesita fricción, que tú observes, que no estés dispuesto a correr, sino a enfrentarlos en la cara. Y no escudarte como, no, es que yo ya soy espiritual. O aprender también a manejar el mal genio, a poder expresarlo de maneras saludables. Eso es algo que uno tiene que practicar constantemente, ser más auténtico, aprender a poner límites con las personas. Entonces déjame cualquier duda acerca de este tema en la caja de los comentarios. Voy a hacer videos respondiendo tus dudas y tus preguntas. También déjame algún tipo de sugerencia de los videos que quieres ver más adelante en este canal. También te agradezco, muchas gracias por ver los videos. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Escucha mi podcast en Spotify porque estoy subiendo videos 3 veces a la semana. Y si quieres aprender más, te voy a dejar este video aquí. Cambio interno conectado a lo externo, la riqueza de un espíritu eterno.